Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sea cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir, por Israel de Cristo. Hoy día, lunes 9 de noviembre, el Señor nos da la oportunidad, la bendición de escuchar más sobre Él. Hoy día continuamos con lo que hemos empezado la semana pasada referente al estudio del tercer evangelio, el evangelio según San Lucas. Hoy día vamos a hablar de uno de esos 7 puntos claves que habíamos enseñado la semana pasada. Hoy día vamos a hablar de la oración en este evangelio. Y antes de continuar, antes de empezar, vamos a acomodarnos en nuestra casa. Vamos a acomodar algún cuaderno de apuntes que tengamos. Buscamos en nuestra Biblia el capítulo 11, el versículo 1. Hoy día vamos a realizar nuestro estudio de este texto bíblico. A pesar de que empecemos hoy día lunes con una situación como país bastante dramática, venía a mi mente mientras rezaba el rosario cómo el Señor sostuvo en el tiempo de invasión a los profetas, ¿no? Profetas como por ejemplo Daniel. Qué importante es en medio de la coyuntura que como sociedad, como país nos toca vivir, pues tengamos siempre la esperanza en Dios, que Él es el que gobierna nuestras vidas. Alguien me dijo, hermano, ¿y usted por qué no opina de política? Porque no me ha llamado Cristo a eso. Lo único que suelo decir es que yo oro y ayuno para que Dios nos conceda a las naciones de la tierra gobernantes con santo temor de Dios. Eso es algo que hay que pedir, ¿no? Orar y ayunar para que Dios nos conceda a las naciones de la tierra gobernantes con santo temor de Dios. Pues bien, siendo ya las 8:05, vamos a comenzar. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahí en donde te encuentras, ahí en donde estás, busca un espacio en donde puedas adorar a Jesús, en medio de cómo te haya ido este día, en medio de las vicisitudes de este día, en medio de las complicaciones. Vamos a adorar a Jesús, algo que en mi oración personal, cuando intercedo por ustedes, cuando intercedo por las personas a las que me toca servir y transmitir una palabra de fe, siempre el Señor me habla de restaurar la adoración en el corazón del hombre. Si se restaura la adoración, si el hombre vuelve con todo el corazón a Dios y desde ahí le alaba, le honra y le glorifica, pues la vida del hombre es transformada, la vida del hombre cambia. Entonces vamos a empezar adorando a Jesucristo. Vamos a empezar ofreciéndole al Señor el fruto de nuestros labios, celebrando su gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque Él conoce nuestra vida y sabe quiénes somos. Dios ha destinado para nosotros un lugar privilegiado, el estar en su presencia. Porque ese estar en su presencia lo es todo. La presencia de Dios sana, la presencia de Dios libera, la presencia de Dios transforma. Nuestro Dios
nuestro Salvador, quiere eso, que gustemos pasar mayor tiempo en su presencia para bendición y beneficio de nuestra alma. Déjame estar junto a ti, postrado a tus pies, derramando mi Rey, para ti mi adoración. Déjame estar junto a ti, postrado a tus pies, derramando mi Rey, para ti mi adoración. Permite, Señor Jesús, que en esta santa y bendita noche podamos entrar en tu presencia. En tu presencia, Señor, presentar nuestra alabanza, nuestra adoración. Queremos, Jesús bendito, exaltarte y alabarte. Adorarte, Señor, con un corazón alegre, con un espíritu lleno de gozo. Dile a Jesús conmigo en esta noche: déjame estar junto a ti, postrado a tus pies, derramando mi Rey, para ti mi adoración. Déjame estar junto a ti, postrado a tus pies, derramando mi Rey, para ti mi adoración. Es tu amor, mi buen Dios, que necesitan mis heridas. Es tu amor, mi buen Dios, que calma toda ansiedad en mí. Es tu amor, mi buen Dios, que necesitan mis heridas. Es tu amor, mi buen Dios, que calma toda ansiedad en mí. Tu hermano, que probablemente has tenido una semana difícil. Tu hermano que te has enterado de malas noticias en estos días. Tú que estás luchando contra la enfermedad. Tú que estás luchando contra el desánimo y la tristeza. Te invito en esta noche a adorar a Jesús. Te invito esta noche a buscar su presencia. Porque dice el profeta que Él es como un sol que tiene en sus rayos la salud que tú y yo estamos necesitando. Vamos a buscar la presencia de Jesús. Déjame estar junto a ti, postrado a tus pies, derramando mi Rey, para ti mi adoración. Dile a Jesús conmigo: déjame estar junto a ti. Déjame estar junto a ti, postrado a tus pies,
derramando mi Rey para ti mi adoración. Es tu amor vivo en Dios que necesitan mis heridas. Es tu amor vivo en Dios que calma toda ansiedad en mí. Es tu amor vivo en Dios que necesitan mis heridas. Es tu amor vivo en Dios que calma toda ansiedad en mí. Mi alma tiene sed de ti. 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 Es tu amor vivo en Dios que necesita mis heridas. Es tu amor vivo en Dios que calma toda ansiedad en mí. Es tu amor vivo en Dios que necesita mis heridas. Es tu amor vivo en Dios que calma toda ansiedad en mí. Si tú te sientes necesitado de este Dios grande, de este Dios fuerte y poderoso, levántale tus manos y, como dice el Salmo, dile al Señor: mi alma tiene sed de ti. Díselo. Mi alma tiene sed de ti. 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 Alabado seas, Señor Dios nuestro. Alabado y bendecido seas, Jesucristo, porque tú te dejaste abrir el corazón para que pueda emanar de ahí, Señor, para que podamos beber de ese corazón tuyo, tu misericordia. Alabado seas. Tenemos sed de ti, Señor. Como la samaritana te decimos: danos de esa agua, Señor, para que no suframos más. Porque esa agua, ese don que tú nos ofreces, calma toda ansiedad dentro de nosotros. Alabado seas, oh bendito Señor. Porque dice la Escritura que el que crea en Jesús, Él nos dará de beber y brotará de nuestro interior fuentes que brota para vida eterna. Alabado seas, oh bendito, bendito, bendito Señor Jesús. Oh bendito, bendito, bendito Señor Jesús. Alabado sea, Señor, porque eres tú quien calma nuestra sed, nuestra hambre de justicia.
serán saciados. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en medio de la aridez de nuestra alma, en medio de la sequedad de nuestro corazón. Te alabamos y te bendecimos, porque dice la Escritura que sacaremos con gozo de la fuente de la salvación. Alabado sea, Señor, bendito, alabado seas, oh Jesús, santo eres tú, Señor, que vienes en esta santa hora, en esta santa noche, a confortar a tu pueblo, a darle de beber. Alabado seas, porque tú, Señor, sabes que necesitamos de ti. Como diría el apóstol, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Te necesitamos, Jesús. Por ti, Señor, nuestra alma languidece como tierra reseca, sedienta por agua. Reconoce en tu interior cuánta falta te hace Dios. Reconoce en tu interior cuánta necesidad tienes de Dios. Porque Él dijo, vengan los que tengan sed. Sed de Dios. Tenemos sed de ti, Señor. Hambre de ti, Señor. De tu palabra. De tu paz. De tu misericordia. De tu salvación. Alabado seas. Adorado seas, Señor. Desde aquí, desde lo hondo de nuestro corazón, te adoramos a ti, oh Cristo bendito, Cristo hermoso, Cristo santo. Te adoramos a ti, Señor. Restaure en nosotros tu tabernáculo de adoración, Señor. Restaura nuestro corazón para que te adoremos en espíritu y en verdad. Adorado seas, Jesús, precioso Jesús. Concédenos en esta santa noche la gracia de poder oír tu voz, de poder, Señor, dejarnos tocar por ti. Háblanos, Jesús. Nosotros que te decimos y te contamos de nuestras múltiples situaciones difíciles, necesitamos oírte. Nosotros que te solemos contar siempre nuestros problemas, necesitamos aprender a escucharte. Porque una sola palabra tuya nos basta para que todo cambie. Y es hoy, en el contexto de cómo se encuentra nuestra vida, que nos sales al encuentro para darnos esta palabra de salvación. Por eso, Padre, queremos ponernos en tus manos. Y en tus manos poner todo lo que tenemos encima, todo lo con lo que hemos venido. Queremos poner en tus manos la vida de todos y de cada uno de nuestros hermanos que van a ver esta transmisión y de aquellos que ya le están viendo. A ti te decimos, Dios de bondad y de misericordia, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes, Señor, caer en la tentación. Líbranos de todo mal. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos libres de toda forma de mal, del mal que quiere el malo en contra nuestra, del mal que ha venido a nuestra vida por causa de nuestras decisiones, del mal que hay en nosotros por causa de nuestros pecados. Líbranos de la angustia, del miedo, del temor. Líbranos de la desesperación, de la tristeza, del rencor, de la ira, de la venganza, del odio. Líbranos de toda ambición, de toda avaricia, de la mentira. Líbranos del mal oculto, para que libres de todo mal, Señor, te podamos servir llenos de gozo todos los días de nuestra vida. Te pedimos, Jesús, bendito, que con tu sangre selles el suelo, subsuelo, aire y atmósfera que estamos respirando, nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos. Te pedimos, Jesús, que selles la transmisión y recepción de esta señal y bendiga, Señor, bendice los hogares a los que esta palabra de salvación va a llegar. Te pedimos, Señor, tú que enviaste a los misioneros a anunciar a las casas las buenas nuevas. Oh Dios santo y bendito, bendice la casa y el hogar de aquellos que están escuchando esta transmisión. Espíritu Santo, abre nuestra inteligencia para que seamos capaces de comprender la hondura y la profundidad de lo que en esta hora se nos quiere enseñar. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos introduzcas en el misterio de esta enseñanza y concédenos siempre en el corazón la alegría de arder a través de la explicación de las Escrituras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que por las purísimas entrañas del Inmaculado Corazón de la Virgen Santísima sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas, que el Dios uno y trino nos conceda por su mediación la gracia de enderezar en nosotros los caminos que el diablo haya torcido. Y como son más los que están con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros, pedimos la intercesión de los santos del cielo. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa Vaquita, ruega por nosotros. San Martín de Porres, ruega por nosotros. San Beda, ruega por nosotros. San Charbel, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. San Maximiliano Kolbe, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Y vamos a pedir la intercesión a San Miguel Arcángel a través de esta oración de exorcismo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio, es nuestra humilde súplica. Que Dios manifieste sobre él su poder, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas. Paz y bien sea cada uno de ustedes. Muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. Para aquellos que no tengo la bendición de conocer, mi nombre es Israel Pelán Cruz. Yo soy misionero en el movimiento Misioneros de Santa María de Nazaret y tengo la inmensa bendición de atenderlos en esta noche a través de la mesa de la palabra, a través de la Santísima Virgen. Hoy tenemos una palabra sobre Jesús que va a tocar tu corazón, que va a tocar tu vida. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos de Lima, Perú, a nuestros hermanos del interior del país, gente que nos ve en Trujillo, gente que nos ve en Piura, gente que nos ve en Chiclayo, gente que nos ve de Tacna, gente que nos ve de Arequipa, gente que nos ve de Huaraz, de Cajamarca, gente que nos ve de otras latitudes también de este mundo hermoso al cual el Señor nos ha llamado a evangelizar, gente que nos ve de España, de Colombia, de México, de Argentina, hermanos que nos ven también, gente que nos ve también de Brasil, gente que nos ve de Chile, gente que nos ve de Suecia, de Alemania, gente que nos ve de Suiza. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Este tiempo le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de formarnos a través de este curso sobre los evangelios. Saludamos de manera muy especial a nuestros hermanos de la Renovación Carismática Católica del Perú y del mundo, que están cumpliendo su jubileo de 50 años. Que el Señor les bendiga a todos y a cada uno de ustedes que pertenecen a este movimiento, al cual yo pertenecí también hace aproximadamente unos 15 años, y ya por cuestiones del Señor, Él me llevó por otro camino a la fundación del movimiento al cual pertenezco, Misioneros de Santa María de Nazaret. Damos las gracias a Jesús por tu vida, hermano, por tu vida, hermana, que lunes a lunes nos sigues a través de esta página para poder escuchar y aprender más sobre nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, todo el trabajo que hacemos lo hacemos por ustedes. Y es importante decirlo. No olvides que estamos orando por ti. Los domingos, por ejemplo, cuando rezo el rosario con mi esposa, con mis hijos, hacemos rosario familiar los días domingos, después de misa. Pedimos por ustedes, por todos los que tenemos en la cuenta del YouTube, en el Facebook, en el Instagram, por todos los que se han inscrito a nuestra página, a mi página web, que es israeldecristo.com, por todas las personas a las cuales el Señor nos permite llegar con una palabra de fe. Agradecer también a todos aquellos hermanos que de alguna manera han generosamente querido colaborar con este ministerio, para que podamos seguir anunciando a Jesucristo, el Hijo de María Santísima, por todos nuestros bienhechores y benefactores. Por todos ustedes oramos, por aquellos que nos escriben a través del programa de Radio María, a través del WhatsApp de Radio María. También oramos por aquellos que me escriben a mi Gmail, aquellos que me escriben por Facebook, por sus necesidades y por sus intenciones. Lo ponemos siempre a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerda que no estás solo, que este es tiempo de alimentar tu fe, no tu miedo. Este mes de noviembre lo hemos preparado pensando en las necesidades que más o menos vamos encontrando con los hermanos. Por ejemplo, este día viernes 13 vamos a tener un tema de sanación interior, que es sanación interior desde el vientre materno. Entonces este viernes va a haber un tema de sanación. Vamos a buscar que Cristo nos cure la herida más profunda que tenemos los seres humanos, la herida en el vientre materno. Eso lo vamos a ver este día viernes a través de esta página. Para los jóvenes, gente menor de 35 años, viernes, sábado y domingo de este fin de semana, voy a estar con ellos en un retiro de sanación interior para jóvenes, que se llama Prohibido Rendirse. Entonces el viernes las comunidades jóvenes de nuestro movimiento van a empezar las dinámicas a trabajar con los jóvenes en el retiro, mientras yo estoy acá transmitiendo la sanación interior desde el vientre materno, y sábado y domingo voy a estar predicándole a jóvenes. Esto
con el fin y el objetivo de que en la última semana de noviembre, que es del 23 al 27 de noviembre, voy a estar haciendo un taller de sanación, sanando el autoestima. Esto es muy importante, el amor propio, el tema del autoconcepto, el tema de la autorrealización, el tema de tenerme, de estar sano y reconciliado conmigo mismo para tener relaciones buenas y afectivas con los demás. Sanación de la autoestima del 23 al 27. Y eso nos prepara para el retiro de liberación que se llama Desatadlos. Es un retiro de liberación y de sanación interior que vamos a hacer el 11, el 13, el 11, 12 y 13 de diciembre. 11, 12 y 13 de diciembre. Lo vamos a hacer con temas espaciados para que escuches la charla, hagas oración, luego sigas con tus cosas en la casa. Vamos a estar informando de este retiro también en esta semana que viene. Entonces, hermano, como te das cuenta, el Señor te tiene mucho para darte. Él quiere sanarte, Él quiere que lo escuches. Él quiere que te formes en el corazón para ser discípulo suyo y para que crezcas en el gozo y en la alegría de los hijos de Dios. Hoy día vamos a continuar, hoy día lunes 9 de noviembre, continuamos con nuestro curso Conociendo a Jesús en los Evangelios. Hoy día vamos a desarrollar el tema número 14. La semana pasada tuve una complicación con mi página, con esta página, hubieron unos cambios y se me han borrado por lo menos tres temas anteriores, ¿no? Se borró el de matrimonios, el de este lunes, el de jóvenes también. Entonces, si tú deseas ver esos temas, puedes ir a mi canal de YouTube. Yo inmediatamente después de dar este tema lo subo a mi canal de YouTube, que es Israel de Cristo. Así me encuentras en YouTube y ahí encuentras este curso, Conociendo a Jesús en los Evangelios. Ahí encuentras también el tema para matrimonios y también el tema de jóvenes. Entonces, hermanos, el tema que vamos a desarrollar en esta bendita hora se llama la oración en el Evangelio según San Lucas. La oración en el Evangelio según San Lucas. Y para esta reflexión vamos a utilizar Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice la Sagrada Escritura. Estaba él orando en cierto lugar y cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos dejes caer en tentación. Le dijo también: si uno de vosotros tiene un amigo y acudiendo a él a medianoche le dice: amigo, préstame 3 panes. Porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo que ofrecerle. Y aquel que desde dentro le responde: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a dártelos. Os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, se levantará para que deje de molestarle y le dará cuanto necesite. Yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama le abrirán. ¿Qué padre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le dé una culebra? O si pide un huevo le dé un escorpión. Si pues vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo
a los que se lo pidan. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesucristo, santifica mis labios para poder predicar en tu santísimo nombre. Pues bien, la semana pasada decíamos que el tercer evangelio ha sido pensado, ha sido elaborado con la finalidad de formar a los discípulos de Jesús. Mientras Marcos nos hablaba y nos presentaba a Jesús a través de 20 milagros, Mateo nos lo presentaba a través de 5 grandes discursos. Lucas nos presenta a un Jesús que camina con sus discípulos, a un Jesús que se relaciona con ellos, y es en ese caminar, y es en ese relacionarse con ellos que Él los va formando. Por eso qué importante es seguir reforzando la idea del Evangelio cuadriforme de Jesús. Tenemos a la figura de Jesús vista de este Marcos, vista de este Mateo, vista de este Lucas, que es lo que estamos desarrollando. El próximo año lo veremos de este Juan, para tener un panorama y una visión más profunda sobre quién es Jesús de Nazaret. 7 puntos claves veíamos la semana pasada, correspondientes a este tercer evangelio, y uno de esos 7 puntos claves que habíamos enseñado es la oración, de lo que hoy vamos a hablar. Lucas, respecto a la oración, nos presenta a Jesús de 2 maneras y quisiera que tome nota. La primera forma, como Lucas nos presenta a Jesús, nos lo presenta como un modelo de persona orante. Lucas nos presenta a Jesús como un modelo, como un ejemplo de persona orante, diciéndonos de esa forma que así debe ser el discípulo, una persona orante. Y lo segundo es que Lucas nos muestra a Jesucristo como un maestro de oración, como un maestro de vida espiritual. Va a decir en este texto que hemos leído en el versículo 1 lo siguiente: estaba él orando en cierto lugar y terminó, y le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. En este versículo se nos presenta entonces una petición. No se nos muestra qué discípulo lo hizo, pero se nos muestra en esa forma presentada, anónima, se nos muestra que el discípulo tiene que tener inquietud para orar. Tú y yo tenemos que tener inquietud para mejorar nuestra oración, en el caso de los que oramos, y para los que no oran, comenzar a hacerlo. En ese versículo se nos presenta una petición que la formula un discípulo. Así lo va a mostrar el evangelista, ¿no? Lo formulan los discípulos, le dicen a Jesús: enséñanos a orar. Esta inquietud debemos tener todos nosotros, todos los que seguimos a Cristo. Esta inquietud que surge en el corazón de estos discípulos, según lo que nos narra Lucas, surge porque ellos ven siempre a Jesús orando. Lo ven siempre al Señor orando, y es en esa constancia, en ese modo suyo muy particular de orar, que esto genera en ellos una inquietud. Entonces quisiera que te metas un poco en la escena para entender la petición. Entra un poco en la escena. Ellos ven constantemente a Jesucristo orar. Ven que se aparta constantemente de ellos orar. Ven que a veces el Señor pasa vigilias, noches enteras, orando. Y esa forma de orar, esa continuidad, esa perseverancia en la oración de Jesús atrae la atención y genera inquietud en ellos. El tema del día lunes pasado ha generado de que algunas personas me escribieran preguntándome sobre la oración.
Hay personas que me han dicho, hermano, usted siempre repite ese tema, siempre hace hincapié en ese punto sobre la necesidad de orar, sobre que debemos orar, ¿no? Otra persona me decía, hermano, usted señaló que hay tres cosas que van de la mano: la oración, la acción del Espíritu Santo y el gozo. Entonces alguien me dijo, yo quiero aprender a orar, yo quiero orar para poder experimentar ese gozo y esa conducción del Espíritu Santo. Pues bien, entonces esperemos que esta reflexión, a todos esos hermanos que han tenido esta inquietud, esperemos que esta reflexión les ayude. En lo personal, yo suelo recomendar 3 libros para aprender a orar. 3 libros sobre todo para aprender a hacer oración contemplativa, hacer una oración profunda, ¿no? Y poder tener vida mística. El primer libro es Las Moradas, o Castillo Interior, de Santa Teresa de Ávila. El segundo libro es Relatos de un peregrino ruso, del cual en algún momento también va a hacer mención la santa. Relatos de un peregrino ruso. Y el otro libro se llama Filocalia. Así se conoce, Filocalia. Los 3 libros te los puedes descargar, los puedes bajar de internet. Las Moradas o Castillo Interior de Teresa de Ávila, Relatos de un peregrino ruso y la Filocalia. Lo puedes descargar de internet. Pues bien, dicho esto, volvamos a los discípulos para analizar por qué hacen esta solicitud a Jesús. Porque si tú te fijas bien, después que le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Es decir, no es que ellos no supieran orar. Como buenos judíos que eran, algunos incluso estuvieron bajo la formación del Bautista, entonces ellos sabían orar. Pero el modo de orar Jesús era especial. El modo de orar de Jesús era distinto, como nos va a enseñar el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, sobre el tema de la oración. Jesucristo dice, no oren como los fariseos, no oren como los publicanos. Entonces el Señor nos pide no orar como ellos, porque la forma de orar cristiana es completamente distinta a otro tipo de oración. Lo cierto es de que muchas culturas oran. Muchas religiones hacen oración, ¿no? Religiones reveladas, como es el judaísmo, como es el islamismo y como es el cristianismo. Son las 3 religiones reveladas, hacen oración. Las tres religiones hacemos oración. También las religiones no cristianas, como el budismo, el hinduismo, entre otros, también oran, ¿no? Pero la oración cristiana es distinta, tiene que ser distinta. Y es distinta por la forma en cómo Cristo se relaciona con el Padre. Es distinta en eso. Y esto implica la relación que nosotros también tenemos que tener. Jesús genera entonces interés, genera entonces curiosidad. Y es por eso que este es el Evangelio para el discípulo. Porque nuestro seguimiento a Cristo, en nuestro caminar con Jesús, tiene que aparecer esta inquietud. Si no está apareciendo esta inquietud en tu corazón por orar o mejorar tu manera de orar, entonces pregúntate a quién estás siguiendo, ¿no? Ellos ven a Jesús como un ejemplo. Entonces es importante decir esto. Ellos lo ven como un modelo de persona orante. Entonces, Lucas, a continuación de este suceso, nos va a presentar a Jesús como maestro de oración. ¿Y por qué Jesucristo puede ser maestro de oración? Porque Él es ejemplo de persona orante. Tuve la inmensa bendición hace años atrás, cuando vino el padre Ignacio Larrañaga a Perú, a un retiro que dio de una semana para más de 400 personas, ¿no? Acá en Lima, Perú. Tuve la inmensa bendición de ir a este retiro, en donde el padre daba un temita en la mañana y luego otro en la noche y nos la pasábamos todo el día orando. Para mí eso fue muy enriquecedor. Aprendí mucho de ese retiro,
aprendí algunas frases que son muy clásicas del padre Larrañaga. Por ejemplo, él decía, si tú oras mucho, mucho habrá de Dios en ti. Si tú oras poco, poco habrá de Dios en ti. Y si tú no oras nada, nada de Dios va a haber en ti. Entonces, qué importante esa frase, ¿no? Porque nos lleva a meditar. Si me siento vacío, si me siento desanimado, probablemente la referencia es cómo está mi vida de oración. Algo que él también decía, que orando sin ganas es como nos darán ganas de orar. A veces nosotros, para orar, tenemos dificultades, no nos sentimos como que muy dispuestos, emocionalmente como que estamos algo abrumados y decidimos a veces no orar. Por eso él va a recomendar esto, que aunque no tengas ganas de orar, ora. Y pues bien, algo que él decía en ese retiro que me llamó mucho la atención y que en verdad es muy cierto, ¿no? Hay personas que no saben orar en la iglesia. Y he conocido yo algunos sacerdotes, he conocido algunas religiosas que su vida de oración es muy pobre. ¿Y por qué los cito a ellos? Porque se supone que ellos tienen que ser maestros de oración. Y a esto es a lo que quiero ir, que este sacerdote franciscano, que en paz descanse, este hermano nuestro, ¿por qué era maestro de oración? Porque oraba constantemente. Y él decía algo muy interesante, que a veces en los seminarios no se enseña a orar. A veces en los ambientes teológicos no se enseña a orar. Y muchas veces no hay espacios dentro de la iglesia, espacios formativos en donde se le enseñe a la gente a orar. Y este es el problema que tienen muchas personas, que no saben diferenciar qué es la adoración, qué es la alabanza, qué es la vida contemplativa. Hay muchas personas que no saben discernir la voluntad de Dios dentro de los tres tipos de discernimiento: el moral, el discernimiento de espíritu, que consiste en el discernimiento de la voluntad de Dios, y el discernimiento de espíritus, que consiste en discernir las emociones del alma. Entonces, muy importante que aprendamos a orar, muy importante que de pronto entiendas que hay muchas técnicas para orar. Hay personas que yo he recomendado que vayan a este cursito, a los talleres de oración y vida del padre Ignacio Larrañaga, en donde ahí enseñan a orar, si usted no sabe. Hay formas también, ¿no? A través de los salmos, a través de los libros que le acabo de citar. Entonces, es en una de estas primeras cuestiones que debe aprender el cristiano. Esto es lo primero que debe aprender alguien que quiere seguir a Jesús. Debe aprender a orar. Sin oración no hay vida espiritual. Eso es algo que yo digo muchas veces. Sin oración no hay vida espiritual. No se puede hablar de vida en el Espíritu Santo si interiormente yo no estoy escuchando la voz de Dios. Si interiormente está todo en silencio, está todo apagado, está todo en oscuridad. Hay personas que pueden vivir en comunión con Dios sin comunicarse con Dios, que son dos cosas distintas. Comulgar, estar en estado de gracia, y después de la comunión no hablan con Dios, no tienen vida de oración. Entonces su vida queda sin dirección interior. Quien no ora no va a ser sensible a la acción del Espíritu Santo. Quien no ora no va a poder conocer la voluntad de Dios, no la va a conocer. Quien no ora no tiene a Dios en el centro de su vida. Por eso la oración tiene que ser el centro de la vida cristiana, el centro de la vida espiritual. Por eso, grave cosa es aquel cristiano que no ora. Una situación espiritual muy pobre tiene el cristiano que no hace oración. Por eso, hermano, tú que estás escuchando esta reflexión, ¿cómo está tu vida de oración? Hablaba yo la semana pasada, me confesaba con un sacerdote, amigo mío, y dentro de todas las cosas que me preguntaba, ¿y cómo está tu vida de oración? Y es verdad que en este tiempo de pandemia, al menos en las zonas de Sudamérica, en la latitud de Perú, no estamos saliendo. Hay personas que no están saliendo y es en ese estar con toda la familia metida en casa que a veces se hace difícil orar, porque no se tiene un espacio, porque no se tiene privacidad,
no es lo mismo como ir al Santísimo, no es lo mismo como cuando una iglesia está abierta y uno entraba y podía orar. Es un tiempo difícil, es un tiempo complicado. Gloria a Dios de aquellas personas que tienen el tiempo para orar y tienen el espacio, pero hay muchísimas personas que no lo tienen. Muchísimas personas que no tienen un ambiente en privado donde puedan doblar sus rodillas y hablar con el Señor. Entonces, este es un tiempo de enfriamiento espiritual para muchos. Hay muchos que eran de misa diaria que ya no lo son. Y cuando se vuelva a la pseudo normalidad, cuando se abran las iglesias otra vez, que supuestamente en Perú será para el 15 de noviembre, probablemente, vamos a ver lo que diga el arzobispo de Lima, la situación es que muchos no van a ir. Entonces hay muchos que se les ha enfriado la fe y como que el ser humano es de comodidad, pues no, es de acostumbrarse. Entonces hay muchos que van a comenzar a tener una fe virtual. Hay muchos que ya no van a querer ir a retiro, sino van a esperar que se les transmite retiro. Entonces esto es muy importante, porque ese es un tiempo en que a varios se le ha enfriado la fe, a varios. Y se ha enfriado la fe porque su capacidad y su tiempo a la oración se ha reducido demasiado. Sumado a esto, al trabajo, al teletrabajo que muchos hacen, que impide realmente estar hasta con la familia, porque uno que está trabajando en casa, viene el hijo, viene la esposa, hay aquí, y termina, en vez de terminar a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, que es un horario normal, se termina a 7, 9 de la noche, ¿no? Entonces es un tiempo complicado. Y no crean que Satanás no está pescando en este mar alborotado en el que muchos se encuentran. Claro que está haciendo gran pesca. Está haciendo gran pesca. Por eso el hashtag y la frase con la que hacemos todas estas transmisiones: alimenta tu fe, no tu miedo. Por eso qué importante es orar. Y qué importante es ver cómo está mi vida de oración en esta santa noche. Ellos le piden a Jesús: enséñanos a orar. Esta es la petición que deben hacer los discípulos de Jesús a Jesús, el maestro de oración. Enséñanos a orar. ¿Qué enseña Jesús sobre la oración con su vida? ¿Qué enseña Jesús sobre la oración con su actitud? Y directamente, ¿qué enseña Jesús con sus palabras? Por ejemplo, analizando solamente este evangelio, en Lucas capítulo 2, en el versículo 41, cuando se le presenta en el templo, y en Lucas capítulo 22, versículo 1, cuando el Señor va a Jerusalén a celebrar las fiestas, nos muestra que Jesucristo participa en las fiestas religiosas. Muy importante. La vida de oración me tiene que llevar a la vida litúrgica. Mi oración personal me tiene que llevar a la vida de oración con la iglesia, ¿no? A la vida de oración con la iglesia. Jesucristo entonces tenía esta característica, ¿no? Él participaba de las fiestas religiosas de su cultura. Tenemos también en Lucas capítulo 3, en el versículo 21, una vez que Jesucristo es bautizado, en ese momento se nos dice que Él comienza a orar. Él comienza a orar. Y es a través de la oración que baja el Espíritu Santo, es a través de la oración que desciende el Espíritu Santo y Él queda lleno. Dice Lucas capítulo 3, versículo 21, dice: todo el pueblo que estaba bautizado, Jesús ya bautizado, se hallaba en oración. Se abrió el cielo, bajó sobre él el Espíritu Santo. Eso es lo que va a pasar en Pentecostés. Por eso la obra de Lucas, como enseñamos la semana pasada, está dividida en dos partes: el Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Entonces se nos muestra aquí a Jesús orando para ser lleno del Espíritu Santo, y nos muestra que eso es lo que debe hacer la iglesia antes de Pentecostés, que es a través de la oración constante que uno queda lleno del Espíritu Santo. Un hermano un día me preguntó, ¿no, hermano? ¿Y tú qué haces para tener la unción? Así algunos hablan, ¿no? Me dijo: sí, como porque tus palabras que transmiten, que tocan y hacen tal cosa.
Y yo le digo, hay que ponerse en presencia constante de Dios a través de la oración. No solamente orar porque uno tiene un tema, sino orar constantemente para vivir bajo la acción y en la llenura del Espíritu Santo. Luego vamos a tener el episodio de las tentaciones en el desierto, que esto nos muestra que Jesucristo estaba orando y estaba ayunando en el desierto, pero también nos va a mostrar un tercer elemento más, las Escrituras. Lucas 4 se nos va a mostrar entonces esto, que Jesucristo nuestro Señor, cuando está orando en el desierto, en Lucas 4, versículo 1 hacia adelante, Él no solamente ora, sino ayuna, otro elemento muy importante para la vida ascética, ¿no? Nosotros, para tener una vida espiritual profunda, debemos tener vida mística, vida orante, de comunicación con Dios, de conducción por Dios, y vida ascética, vida de ayuno, de mortificaciones, para dominar la carne, ¿no? Y Jesucristo nos muestra en ese contexto que Él contradice a Satanás con las Escrituras. Y sobre todo lo que me interesa resaltar es cuando Jesucristo es tentado por el diablo y Él le dice, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Qué importante es la adoración. Qué importante es tener tiempo para adorar a Dios, restaurar en nuestro corazón la vida de oración, restaurar en nuestro interior el culto de adoración a Dios. ¿Dónde está nuestro culto personal? ¿Cómo está nuestro culto de alabanza y de adoración a Dios? Luego vamos a encontrar en este mismo capítulo 4, versículos más adelante, vamos a encontrar, por ejemplo, en Lucas 4:42, que Jesucristo, dice la Escritura, al hacerse de día, salió y se fue a un lugar solitario. Al hacerse de día, dice, se aparta de los demás a orar, y la gente andaba buscándolo, y llegando hasta él, trataban de retenerle para que no los dejara. Acá se nos muestra algo que es muy interesante, que la misión de Jesús está integrada a su vida de oración. Su vida de oración. Qué importante es que el que sirva a Dios tenga vida de oración profunda. Se siente cuando una persona no ora y comunica algo de parte de Dios. La palabra no entra, no cala, no penetra, ¿no? Entonces, qué importante es, hermano, tú que tienes algún cargo en la iglesia, tú que eres responsable de alguna comunidad, tú que haces algún servicio dentro de la iglesia, que tu oración esté integrado en tu vida y en tu misión. Tu vida y tu misión. Entonces nos muestra a Jesucristo que antes de servir a las gentes, antes de atenderlos, Él se apartaba para orar y desde ahí iba a atender a estas personas, ¿no? Entonces, otro texto más, Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas capítulo 6, versículo 12 nos dice la elección de los 12 apóstoles. Por aquellos días se fue al monte a orar y se pasó toda la noche en la oración de Dios. ¿Qué nos muestra acá? Nos muestra la importancia de orar ante una decisión que tenemos que tomar. Muchas veces nosotros tomamos decisiones importantes en nuestra vida sin hablar con Dios, sin consultarle a Dios, sin presentarle a Dios esas inquietudes que puede haber en nuestra alma. A veces tomamos decisiones prescindiendo a Dios, simplemente diciendo, Señor, yo quiero hacer tal o cual cosa, bendíceme. Yo recuerdo un día que estaba en la ciudad de Chincha, había terminado una jornada de sanación y una madre me dijo, hermanito, mi hijo va a salir de viaje, se ha comprado su carro, ore por él, ore por su carrito. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esa solicitud, porque el hijo no quiso ir a la jornada, nada más quería que se orara por él, porque iba a salir, ¿no? Y hay muchas personas que somos así. Queremos, Señor, bendíceme este proyecto, Señor, bendíceme este proyecto, Señor, te pido que me des tal cosa, Señor, te pido que hagas tal cosa. Muchos de nosotros le presentamos un pliego de reclamos, le presentamos solicitudes interminables al Señor, pero ¿cuántos de nosotros realmente con temor de Dios le preguntamos,
¿esto que voy a hacer te agrada a ti? ¿Esta decisión que voy a tomar te agrada a ti? ¿Esto que voy a hacer en mi vida es algo que tú quieres para mí? Entonces muchos de nosotros tenemos la vida como la tenemos porque no hablamos con Dios cuando oramos. No le preguntamos, no le consultamos, no estamos dispuestos a dejar que Dios nos hable, y esto es porque no oramos. No oramos. Entonces acá se nos muestra que ante esta decisión importante y trascendental que va a tomar nuestro Señor Jesucristo sobre a qué apóstoles elegir, el Señor pasa toda la noche orando. Entonces, ¿cuántas cosas importantes has tomado como decisión en tu vida y no has orado, hermano? Es importante algo que yo le decía a una persona, ¿no? La voluntad de Dios no se conoce, pum, así de la noche a la mañana. Uno va a través de la oración entendiendo un poquitito, luego otro poquitito, luego otro poquitito. El obispo que me acompañó al comienzo de la formación de este movimiento misioneros de Santa María de Nazaret, ese obispo me preguntaba, ¿no? Oye, ¿y vas a formar un movimiento? No, le digo, primero que yo no sé si lo voy a formar, yo no sé si Dios me quiera, yo no sé si Dios quiere eso, intuyo 3, 4 cosas de Dios y hasta que no tenga las cosas claras no puedo tomar una decisión. Yo al menos en mi vida espiritual trato de vivir con el santo temor de Dios y hasta no tener la certeza que Dios quiere algo, yo no tomo una decisión. Y a veces Dios no me da la certeza en el momento, espera. Y eso significa que hay que orar más, que hay que discernir más, que hay cosas que se tienen que madurar en el alma a través de la oración. A veces pueden venir emociones y porque no han madurado en el alma no las entiendes. Por eso qué importante es tener vida constante de oración. Lucas capítulo 9, en el versículo 18, Lucas capítulo 9, en el versículo 18, dice: estaban una vez orando a solas en compañía de los discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Qué interesante. Mientras Marcos y Mateo nos presentan que en el camino Jesucristo hace esta pregunta: ¿quién soy yo para ustedes? Acá se nos muestra, según Lucas, que es en el contexto de la oración que hacen esta pregunta. Estando una vez orando a solas, en compañía de los discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y esto qué nos indica? Que es a través de la oración que vamos siendo introducidos en el misterio de la Santísima Trinidad. Es a través de la oración que vamos penetrando en el misterio de la persona de Cristo. Es a través de la oración que vamos entrando en la intimidad de Dios. Y Dios nos revela su interioridad. Y esto es precioso. Hay experiencias místicas en donde Dios concede esta gracia al hombre, que el hombre pueda entrar en ese misterio de Dios. Por eso la iglesia llama a algunos doctores de la iglesia, no porque hayan estudiado teología o tengan un doctorado, sino que por esa experiencia mística profunda de la oración se les revelaba el misterio de Dios. Entonces esto es válido para todo cristiano. Dios se te va revelando a través de tu oración. A través de tu oración. Por eso la importancia es, como dice este texto, gustar estar a solas. Gustar la compañía con Dios. Entonces para orar hay que retirarse de los demás. Para estar en la intimidad con Dios hay que alejarse del resto, ¿no? Acá en este mismo capítulo, en el capítulo 9 de Lucas, en el versículo 28 y 29, dice: unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro junto a Santiago y subió al monte a orar, y mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestiduras eran de una blancura fulgurante.
Este texto es precioso y esto es muy trascendental. Jesucristo, que nos muestra este texto de la transfiguración, muestra lo siguiente, que el modo de orar de Jesús era transformante, que Jesús se transformaba cada vez que oraba. Es como cuando Moisés, un poco citándolo, ¿no? Cuando él entraba a la tienda del encuentro y salía de la tienda del encuentro, su rostro estaba tan iluminado que tenía que cubrírselo porque todos los otros israelitas se asombraban. Entonces, esto es trascendental. La oración transforma al hombre. La oración transforma. El dirigirse al Padre transforma a la persona. El cristiano es transfigurado a través de la oración. Es a través de la oración, yo doy varias veces ese testimonio, que es a través de la oración que yo he experimentado sanación, he experimentado liberación, he experimentado la gracia de Dios operando en lo hondo de mi alma, en mis heridas. Entonces, qué importante es esto, que el cristiano entienda que es la oración el medio a través del cual Dios nos transforma, a través del cual Dios nos cambia. Cuando nuestra oración se limita solo a pedirle a Dios, se limita solo a entregarle nuestro pliego de reclamos a Dios, y cuando nuestra oración no madura y no trasciende a la adoración, a la alabanza, a la contemplación, entonces no se da ese cambio. El alma cambia cuando deja de fijarse en las cosas temporales y comienza a contemplar al Dios uno y trino y comienza a alabarlo y a bendecirlo. Ahí es que el alma cambia, ahí es que el alma es transformada. Yo recuerdo una experiencia de oración de este tipo, ¿no? Transfigurante, transformante. Estaba yo a punto de dar un servicio para un movimiento para más o menos unos 500 jóvenes. Entonces llegué temprano al servicio y al sacerdote que me había invitado le pedí que me prestara el espacio de su capilla personal para hacer oración. Entonces, como llegué temprano, tenía aproximadamente unas 3 horas para orar. Entonces llegué, entré a la capilla, comencé a adorar al Señor, le alababa, le bendecía, expresaba mi corazón, todo lo que había en él. Y una vez que las palabras ya no alcanzaban para poder expresarle lo que había en mi interior, cuando las palabras más bien estorbaban y solamente quería estar ahí en la presencia de Dios, de rodillas, adorándolo, contemplándolo en la Eucaristía, en ese momento el Señor me habla a través de una visión y me muestra una herida muy antigua, la herida en el seno materno, que lo voy a tocar este viernes, por cierto. Y me muestra una herida muy antigua. Y hay todo un proceso de sanación que en la oración habrá durado como 1 hora, ¿no? En donde yo experimenté la misericordia de Dios y la trascendencia de mi vida para Dios. La trascendencia de mi vida para Dios. Yo salí de ese momento de la oración cambiado y lejos de hablarles del tema que tenía que hablar a los jóvenes, les hablé de esta experiencia, ¿no? De cómo Dios te cambia, cómo Dios te sana, cómo Dios te transforma a través de la oración. Entonces, qué importante es esto. Usted está agobiado, usted está cansado, usted tiene problemas, usted está angustiado, usted tiene heridas psicológicas. Ore mucho, hermano, ore mucho. Porque este texto nos muestra esto, la oración transforma, Dios nos transforma a través de la oración. Otro texto más, Lucas 11:2. Lucas 11:2. Volvemos un poco al comienzo de donde partimos. Cuando le preguntan a Jesús, o cuando le piden al Señor, enséñanos a orar, Jesucristo va a mostrar que cuando uno ora, uno tiene que orar con esta intención. O sea, la oración tiene que ser diálogo, la oración tiene que ser relación, la oración tiene que ser comunión con el Padre. Es decir, va a decir la Escritura, en la carta de los Romanos, que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda para
que expresemos en nuestra oración estas palabras, Abba. Es decir, el Espíritu Santo nos ayuda a través de la oración a dirigirnos al Padre, a sabernos hijos del Padre. Entonces una oración, por eso dice Jesucristo, que cuando nos dirijamos a este Padre, Dios nuestro, le presentemos nuestras necesidades, dialoguemos con Él, le presentemos nuestras inquietudes, dialoguemos con Él, pero sobre todo busquemos la comunión con Dios. Más o menos para darte algo que te pueda servir, yo cuando oro, mi forma y mi método de orar es el siguiente. Me siento, estoy de rodillas o estoy de pie ante una imagen, ahora que uno no puede ir al Santísimo, ante la imagen de la cruz, o ante una imagen que tengo en mi escritorio del Sagrado Corazón de Jesús, o simplemente cierro los ojos. Lo primero que hago es expresarle al Señor las cosas que hay como preocupación en mi corazón, porque las preocupaciones impiden elevar el alma a grandes alturas espirituales. Entonces presento mis preocupaciones. Ojo, entre paréntesis, si tú no estás en estado de gracia, difícilmente vas a poder orar. Por eso es muy importante estar confesado, si no el alma no se eleva. Entonces le presento mis preocupaciones, mis sentimientos, mis pensamientos, y después de eso le alabo. Busco un salmo para alabarle, busco un salmo para bendecirle, medito el salmo, hay palabras que en ese salmo que voy leyendo que atraen mi atención, las medito y sigo orando. Luego leo un texto de las Escrituras. Ese texto de las Escrituras leo yo, por ejemplo, la Biblia un capítulo por día. Así yo leo la Biblia un capítulo por día. Entonces, ese capítulo lo medito, lo estudio, lo analizo y sigo en mi oración. Y mi oración termina meditando qué me dijo Dios en el Salmo, a través de ese pasaje de la Biblia y en mi meditación personal. Una vez que tengo claro qué quiere Dios de mí, una vez que tengo claro qué me ha dicho Dios, salgo de la oración dándole gracias a Dios. Entonces hay métodos, ¿no? Utilizo este método. Hay un taller que he dado que se llama Cómo oír la voz de Dios. Probablemente a principio de este año lo vaya dando para aquellas personas que tengan necesidad de aprender a orar. Jesucristo, después de haber enseñado a sus apóstoles que hay que dirigirse de manera relacional, hay que relacionarnos con el Padre. Cuando uno va a hablar con alguien, cuando uno entra en el espacio íntimo con alguien, cuando uno dialoga con alguien, uno no le pide cosas. Si hay necesidad, uno le pide. Pero sobre todo el diálogo es, oye, ¿cómo estás? ¿Y cómo te va? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? Y uno entra en un diálogo, en un compartir, ¿no? Se genera, la oración tiene que ser esto, tiene que ser un diálogo con Dios. Un diálogo con Dios. Entonces, en Lucas 18:11. Lucas 18:1, perdón. Vamos con el 1. Ahí Jesucristo, ya no solamente estamos viendo cómo ora Jesús. Acá Jesucristo va a dar una enseñanza sobre la oración. Lucas 18:1 dice, les propuso una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Es decir, Jesucristo ve a la iglesia atribulada, ve a los cristianos atribulados dentro de la iglesia, preocupados por la elección en Estados Unidos, preocupados porque en Perú han vacado al presidente, preocupados sobre cómo va a ser la economía mundial, sobre cómo va a pasar aquí, qué va a pasar allá. Ve el Señor a los cristianos en el mundo preocupados y atribulados. Y el Señor les propone una parábola para enseñarles, para inculcarles, para poner acá dentro de ellos que es necesario orar siempre, sin desfallecer. A veces tenemos la tentación de rendirnos, la tentación de desfallecer. Y dice que hay que orar siempre. Y va a contar esta parábola del juez inicuo y la viuda importuna, que el juez le hace justicia por la insistencia de esta mujer. Entonces acá se nos invita que en medio de la crisis, cuando sintamos que desfallecemos, oremos insistentemente. Oremos insistentemente. Porque dice, no hará justicia a Dios a sus elegidos que están clamando a él día y noche. Les hará esperar. Les hará esperar. Y luego
se nos va a contar en este mismo capítulo otra parábola en el versículo 9. Lucas 18, del 9 hacia adelante, se nos va a contar otra parábola, la parábola del fariseo y la parábola del publicano. Y que se nos muestre en esa parábola de que los dos van a la presencia de Dios a orar, pero el fariseo se jactaba de ser bueno, el fariseo se comparaba con los demás, el fariseo creía que por su religiosidad estaba pues aprobado por Dios, ¿no? En cambio el otro decía que era pecador y no podía levantar los ojos, vergüenza de su pecado. Entonces, muchas veces nosotros vamos a la presencia de la oración. Sobre todo esto va dicho para aquellos que tenemos el hábito, la costumbre de orar. Podemos entrar a la presencia de Dios en la oración y a veces sentirnos seguros por nuestra religiosidad. Yo voy a misa, no soy como esta persona que no va. Yo ayuno, no soy como esta persona que no ayuna. Yo predico, no soy como mi hermano, mi hermana que están lejos de Dios. Yo estoy cerca de Dios. Hermano, hay el peligro de que en tu vida espiritual, cuando dejas de mirar tu pecado, cuando dejas de llorar por tu pecado, cuando dejas de trabajar en tu pecado, terminas volviéndote como un fariseo. Entonces, en este texto se nos muestra que hay que orar desde nuestra miseria, desde el reconocimiento de nuestra pobreza. Hace tiempo, yo he tenido 3 momentos en mi vida que Dios me dio una gracia. Se llama el don de la iluminación de la conciencia. 3 veces en mi vida el Señor me lo ha dado. Y han sido 3 veces que he tenido una muerte espiritual. Este don de la iluminación de la conciencia permite ver la miseria de tu alma. Entonces, cuando yo me convertí, el primer retiro que tuve, Jesucristo me mostró todos mis pecados. Y fue en ese momento que me reconocí pecador, como Pedro, ante la presencia de Jesús en el mar de Tiberíades. Apártate de mí, Señor, porque soy pecador. La conciencia de pecado. Y es una conciencia infusa, no es porque yo supongo, sino se me ha mostrado mi miseria, se me ha mostrado mi pecado. Yo tuve esta gracia cuando en el primer retiro que tuve, lo vi al Señor crucificado y vi mis pecados, cómo lo habían clavado en la cruz, y ahí yo decidí cambiar. Posteriormente, en la comunidad donde me iniciaba, en un momento de alabanza, en un momento de adoración que estábamos cantando, que estábamos danzando a Dios, yo le venía pidiendo en mi oración continuamente: Señor, muéstrame mis pecados, y me mostró mi alma corrompida por el pecado. Yo lloré durante 3 días, no pude ir a trabajar en ese entonces, y lloraba porque miraba mi miseria, y que estaba sostenido por un hilo de la misericordia de Dios. Y cómo Jesucristo podía querer la amistad y la comunión conmigo siendo como era. Entonces, acuérdate, el profeta Isaías, ¿no? Que contempla la gloria de Dios y se da cuenta que es pecador. Soy un hombre de labios impuros, ¿no? Soy un hombre de labios impuros. Eso hace la presencia de Dios, ¿no? Y la última vez fue hace unos 7 años más o menos. Estaba yo en un momento de adoración en mi casa, en mi departamento. Estaba haciendo adoración al Señor y el Señor me muestra mi alma, un alma corrompida por el pecado, un alma débil, pobre, putrefacta en varios aspectos. Me mostró el Señor el orgullo, la soberbia, me mostró el Señor la lujuria y tantas otras cosas más que habitaban en mi alma, y eso a mí me golpeó tremendamente, tremendamente. Yo renuncié a la responsabilidad de mi comunidad cuando vi mi alma así. El Señor me dijo que era tiempo de retirarme. Renuncié, lo dejé todo, dejé de predicar, dejé todo y me dediqué simplemente a trabajar en mi vida espiritual por 1 año. Fue dolorosísimo, ¿no? Me vi como el apóstol Pedro, habiendo negado al Señor no 3 veces, sino un montón de veces. Un montón de veces. Y lloré amargamente mi pecado. Amargamente mi pecado.
si tú vieras la condición de tu alma, te morirías de la impresión. Te morirías de la impresión. Y a veces es importante que le pidamos al Señor esta gracia para salvar el alma y para tener conciencia de quiénes somos y de quién es este Dios bueno y misericordioso. Yo en estas 3 experiencias he experimentado la misericordia de Dios. Y estoy convencido que todo es misericordia en mi vida. No porque alguien me lo haya dicho, sino porque sé que nada bueno sale de mí. Que si algo bueno sale, es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios. Entonces, qué importante es que en la oración nos reconozcamos pecadores. Qué importante es que al menos una vez a la semana tengas un crucifijo en tu casa y lo contemples. Porque va a decir el fundador de los pasionistas, San Pablo de la Cruz, que cuando estés a solo, cuando estés a solas con una imagen de Cristo crucificado, bésale las llagas. Bésale las llagas. Y va a decir Santa Teresa de Ávila, ¿no? Que el Señor a ella la libró de tantos sufrimientos en la vida. El Señor le revela eso porque ella todos los viernes vivía la pasión de Jesús a través del Vía Crucis. Todos los viernes. Entonces, qué importante es esta experiencia también para nosotros. Contemplar al crucificado y con el corazón compungido como aquellos hombres en Pentecostés. ¿Qué tenemos que hacer para salvarnos? Hacer esa pregunta. En Lucas capítulo 22, en el versículo 17, Lucas 22, 17, y estamos en el contexto de la pasión. En la cena pascual dice, tomó luego una copa y dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que a partir de ese momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. En este texto nos muestra Jesucristo la importancia que debe tener para nosotros la Santa Eucaristía. Nunca se va a comparar miles de oraciones nuestras con una sola misa bien vivida, bien vivida. En lo personal, yo he aprendido a orar de rodillas en la misa, a estar ante la presencia bondadosa y generosa de Jesús, postrado, humillado ante Él y dando gracias. La participación de la misa, que esto es importante, es participar del sacrificio de Cristo. Es entrar en el misterio de la pasión y muerte y resurrección de Jesús y recibir las gracias de ese santo sacrificio suyo. Entonces, la vida espiritual, la vida de oración personal, me tiene que llevar a vivir plenamente la Santa Comunión, plenamente, con temor y temblor de comulgar dignamente, de a la hora de recibir el cuerpo de Cristo, a la hora de recibir el cuerpo del Señor, pedirle misericordia, que no nos trate como merecen nuestros pecados, sino según su bondad. Por eso la Eucaristía es una acción de gracias. Es una acción de gracias. Qué importante es que seamos agradecidos. Qué importante es que así como le pedimos a Dios por nosotros o por otros, sepamos decirle a Dios gracias. Yo cuando me levanto le digo gracias, Señor, por este lugar donde vivo. Cuando termino una prédica y me subo a mi carrito, agarro el timón y digo gracias, Señor, por este carrito que me puede llevar a mi casa. Cuando he recibido algún don de algún hermano, gracias, Señor, por este don. Gracias, Señor, por esto que el hermano me ha dado. Y siempre hay que ser agradecido. Siempre hay que ser agradecido con todo lo que Dios nos da. Vivir de gratitud. Vivir en la gratitud.
Eh, Jesucristo nos va a mostrar en un texto, en Lucas 21:36, que hay que orar de cara a los últimos tiempos, porque los últimos tiempos son difíciles. Hay gente que a través de este tema de la elección del nuevo presidente en Estados Unidos, habla mucho del tema del nuevo orden mundial, de lo que nos va a venir, de lo que va a suceder. Pues bien, Jesucristo dice que cuando sucedan cosas de este tipo, hay que estar prevenidos. Y la persona de vida de oración, el que ora en todo tiempo, va a tener fuerzas para salvarse. Dice el Señor, Lucas 21:36. Estad en vela, pues orando en todo tiempo, para que tengáis fuerzas y logréis escapar, y podáis mantenernos en pie delante del Hijo del Hombre. Qué importante es orar. El que no ora está débil. No se va a poder mantener en pie ante la gran tribulación que viene a la sociedad, ante la gran tribulación que estamos viviendo, este tiempo de no poder comulgar, este tiempo de no poder ir a la iglesia, sobre todo para los que estamos en Sudamérica, en Latinoamérica, para los que estamos en estas latitudes, en otros lados se han abierto. Eso es doloroso, eso es muy doloroso. Y estos son tiempos difíciles, los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, es tiempo en que la fe, repito, de la gente se debe haber enfriado tremendamente. Por eso estoy predicando más. El Señor me ha pedido eso, predicar más. Entonces dice el Señor que hay que estar en vela orando en todo tiempo para que tengamos fuerza y logremos escapar y podamos mantenernos de pie delante del Hijo del Hombre. Anda a ver tú cómo está el alma del que no ora, es débil. Yo recuerdo que atravesé 7 años de tribulación y ya en el último año la tribulación se puso más complicada. El Señor me había advertido de esto en el último año y medio, y el Señor me pedía más oración. Es decir, yo si oraba 1 hora o 2 horas tenía que doblar el tiempo de oración, ya tenía que orar hasta de madrugada porque no alcanzaba el tiempo. Y el Señor me mostraba y me decía en mi momento de oración, ay de aquellos que no oran, ¿cómo les alcanzará la gracia para que se mantengan firmes en la fe? Esa gracia se alcanza a través de la oración, a través de la oración. Entonces, el Señor nos da esta clave. Tu vida espiritual se te viene abajo a cada rato, es porque no oras. Porque no oras. En Lucas 22:39, Lucas 22:39 dice, salió y como de costumbre fue al monte de los olivos. Los discípulos le siguieron. Es decir, Jesucristo tenía la costumbre de irse a orar. Entonces, hay que hacer un hábito. Por eso, yo que le recomiendo a las personas para que generen hábito a la oración, orar siempre al mismo horario, de preferencia en la mañana. ¿Por qué te diría de preferencia en la mañana? Porque, primero, que tienes psicológicamente la mente más despejada. Segundo, porque luego vas a tener un montón de actividades y lo último que vas a querer es orar. Entonces, si tú te levantas porque tienes que ir a tu trabajo a las 8 de la mañana, entonces levántate 1 hora antes. Si te levantas a las 6 para cambiarte, levántate 1 hora antes. Que duermas un poquito menos, acuéstate un poco más temprano también, pues no. Que te levantes a las 5 o a las 6 de la mañana para que ores 1 hora diaria. Esto va a ser importante en tu vida, genera hábito. Yo tuve la bendición en un tiempo de orar de madrugada, ¿no? El Señor me pidió hacer oración de madrugada y apenas me levantaba a 4 de la mañana, ¿no? Para hacer oración que terminaba cansado durante el día. Pero eso fue el primer, segundo y el tercer mes. Al cuarto mes, oye, Dios me hablaba clarito, clarito. Al principio cuando entraba, pues esos 3 primeros meses que entrenaba mi alma y entrenaba mi cuerpo para orar de madrugada, me ponía a orar y me quedaba dormido, no estaba así. Pero ya el cuarto mes se ganó ese hábito y entraba rápidamente a la presencia del Señor. Y el Señor me hablaba clarito, visiones, palabras, gloria a Jesús. Entonces, eso es la importancia de tener un hábito, de tener un hábito. Yo te recomiendo eso, empezar siempre en la mañana, ¿no? Yo oro en la mañana, en la tarde y también trato de orar en la noche.
como hay que atender a mis hijos. A veces, por ejemplo, ahora mi hija le estaba cambiando después de haberla bañado y estaba rezando el rosario. Entonces a veces puedo estar con mi hijo también en algún momento cuidándolo o atendiéndolo, y estoy también rezando, estoy lavando los platos, y mientras estoy lavando los platos estoy hablando con Dios. Entonces, orar en todo momento. Pero hay momentos específicos en que tiene que uno separarse de todos para hacer intimidad con Dios. Por eso no compares orar todo el día, en todo momento, y tener momentos específicos para hacer oración. Son dos cosas distintas que suman, pero la principal es la primera: separarse de los demás para hacer oración. Jesucristo entonces se nos muestra aquí que Él tiene el hábito de orar, que Él tiene esta costumbre de orar, cosa que deberíamos tener también nosotros. Nos va a decir en versículo 41, entonces se apareció un ángel, versículo 41 dice, se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba diciendo, Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesucristo nos muestra que cuando estamos en situaciones difíciles, en situaciones de angustia, hay que orar insistentemente. Más nos golpea un problema, más tenemos que orar. Orar para no caer en tentación. Orar para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Entonces, por todo esto que hemos dicho, Jesucristo es maestro de oración. Maestro de oración. Y el maestro nos está mostrando a los discípulos la importancia que debe tener la oración en nuestra vida espiritual. Vida espiritual significa vida interior. Entonces tengo que entrar en mi alma a encontrarme con Dios. En Hechos de los Apóstoles veremos cómo la iglesia, cómo los bautizados hacen oración. Esta experiencia en Lucas se repite en Hechos de los Apóstoles desde inicio a fin. Solamente usted subraye cuando lea Hechos de los Apóstoles y cuando lee el Evangelio cuántas veces se muestra a alguien orando o dando una referencia respecto a la oración. La oración, si bien es una acción humana, es una acción psicológica, porque el hombre a la hora de orar participa desde sus pensamientos, con sus emociones, con sus sentimientos. Sobre todo hay que ver la oración como una acción neumatológica. Es el Espíritu Santo quien me mueve a orar y me sostiene en la vida de oración. Entonces probablemente el Espíritu Santo a usted le está pidiendo orar, le está empujando a hacer oración. Sea dócil pues, hermano, sea dócil al Señor, comience a hacer oración, comience a hacer oración. Por eso es el Espíritu que nos guía a través de la oración. Él nos va a ir guiando. En el Evangelio de Lucas, además de encontrar toda esta enseñanza, podemos citar más textos, acá me faltaría tiempo, ya me está ganando el tiempo, pudiéramos citar más, encontramos en Lucas, sobre el tema de la oración, textos que son exclusivos que reza la liturgia de la iglesia, como por ejemplo el Ave María, que está en Lucas 1.2, el Magnífica, que está en Lucas 1.46, el Benedictus o el Cántico de Zacarías, que está en Lucas 68, el Gloria, que está en Lucas 2.14, y el Nunc Dimittis, que está en Lucas 2.29 al 32. Entonces, hermanos queridos, ya que hemos hablado tanto de oración, vamos a orar pues. Vamos a abrir nuestro corazón al Señor y vamos a pedirle a este Dios bueno, a este Dios misericordioso, que nos dé esta gracia, este hábito, esta costumbre. Hagámonos esta propuesta en este mes de noviembre. Si no tienes la costumbre de orar u oras esporádicamente, haz el propósito de orar diariamente. Te invito ahí en donde te encuentras. Vamos a hacer adoración. Vamos a adorar a Jesús de Nazaret, a este Dios bueno, a este Dios que se nos ha mostrado hoy día como modelo de persona orante y como maestro de oración.
Eres tú y solamente tú, lo mejor de mi vida. Eres tú y solamente tú, lo mejor que hay en mí. Tú eres lo mejor, Jesús, que nos ha podido pasar en esta vida. Eres tú, Señor, la razón por la que estamos aquí. Ojalá, Señor, nuestra oración sea agradable a ti. Eres tú y solamente tú, lo mejor de mi vida. Eres tú y solamente tú, lo mejor que hay en mí. Una vez más, vamos a decirle al Señor que Él es lo mejor de nuestra vida. Eres tú y solamente tú, lo mejor de mi vida. Eres tú y solamente tú, lo mejor que hay en mí. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy viene a adorarte, ante ti entregarse. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Eres tú lo mejor de mi vida. 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 Eres tú. Gracias, Señor, por venir un día a nuestra vida y salvarnos. Gracias, Jesús, porque nos salvaste de la muerte, de la tristeza, de la angustia, porque estaba nuestra vida perdida, rota y sin sentido. Y tú has venido, Señor, a llenarlo todo, a cambiarlo todo. Gracias, amado Jesús, por esta oportunidad de poder decirte a ti que eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Te doy gracias, Jesús, por la vida de todos y de cada uno de mis hermanos, de aquellos que están viendo esta transmisión, de aquellos que luego la verán,
Porque probablemente, hermano, en medio de lo que está pasando en tu vida, el Señor quiere que ores. El Señor quiere que mejore tu vida de oración. Quiere que ores más. Porque ese será el medio a través del cual Él arranque las tristezas de tu alma. Será el medio a través del cual Él calme las tempestades de tu corazón. Será el medio a través del cual Él te transforme y transforme todo en tu vida. Señor, enséñanos a orar. Es la petición que debemos hacerle los discípulos al Maestro de oración. Quiero pedirte, Señor Jesucristo, en esta santa noche, por todos y por cada uno de mis hermanos. Quiero pedirte, Señor, por sus necesidades, por sus problemas. Quiero pedirte por aquellos que están con el cuerpo enfermo, con la mente enferma, por aquellos que están atravesando un momento difícil en su matrimonio, por aquellos que están entre lágrimas y angustias, para que tú, Dios santo y bendito, manifiestes tu poder, derrames tu Espíritu Santo y apartes, Señor santo y bendito, de la vida de mis hermanos toda forma de mal. Sánalos, Señor. Libéralos, Señor. Consuélalos, Señor. Derrama sobre ellos tu Espíritu Santo y llénalos del gozo, de la paz que proviene de sabernos en tu presencia. Confiamos en tu amor y te pido, Señor, que nos enseñes a abandonarnos en tus manos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ustedes su rostro. En el día de su angustia hacia ustedes voltee su mirada. Que Él les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que el Señor les bendiga y nos bendiga a todos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en este curso Conociendo a Jesús en los Evangelios. El próximo lunes vamos a continuar con este curso y vamos a desarrollar el tema número 15. Vamos a hablar en este tema sobre la acción del Espíritu Santo en nosotros los discípulos. Muy importante, vamos a hablar sobre esta neumatología bíblica que encontramos en este evangelio. Por eso no te pierdas el próximo lunes el tema número 15 sobre la acción del Espíritu Santo en el Evangelio según San Lucas. El día de mañana, martes 10 de noviembre, voy a estar dando una reflexión en Radio María a las 5 de la tarde, Radio María Perú. La charla se llama Dios no tarda en responder. A veces la espera desespera, por eso mañana vamos a hablar de esto. Dios no tarda en responder, cómo mantenerse firme en la fe, en la perseverancia. Este Dios nuestro nos invita a ser perseverantes. Entonces mañana estaremos hablando de esto, Dios no tarda en responder. Ya sabes, este viernes 13 voy a estar haciendo el tema de sanación interior, sanando desde el vientre materno, ¿no? La sanación interior en el vientre materno va a ser eso este día viernes a través de esta página a las 8 de la noche. Sanación interior en el vientre materno, así se llama la charla. Y para los jóvenes, el retiro empieza el 13, 14 y 15. El 13 va a haber un trabajo con los jóvenes que lo van a preparar para el retiro. Y luego yo entro el 14 y el 15 a dar este retiro prohibido rendirse. Gente menor de 35 años. El retiro, para los que se quieran inscribir, pueden entrar a nuestra página en Facebook, que es Misionero de Santa María de Nazaret Oficial. Ahí está la publicidad, ahí están los links en donde te puedes inscribir. También en mi página he puesto la publicidad esta semana que ha pasado y ahí están los links en donde te puedes registrar para participar en este retiro que es completamente gratuito. Que lo único que las personas pueden, alguien me dijo, hermano, ¿y se puede colaborar con algo? Tú puedes dar una ofrenda, un donativo y
El retiro finalmente es gratuito. Para todos aquellos que deseen tener un encuentro con Jesús, no se lo pierdan. ¿Conoces a algún joven? Anímalo. Vamos a tocar 4 temas que son muy importantes sobre el fracaso y el éxito, el tema de la zona de confort, el miedo a hacer cosas nuevas. Vamos a hablar sobre pequeñas conquistas para grandes metas y vamos a estar sobre todo teniendo una experiencia de sanación con Jesús para estos jóvenes que también en esta pandemia le han estado pasando muy difícil. Hermanos queridos, te rogaría que me ayudes a seguir motivando a otras personas, comunicándoles esta página, mi canal de YouTube, e invitándolos a participar de estos eventos. Aquellas personas que se han perdido alguna charla pueden entrar a mi canal de YouTube, que es Israel de Cristo, y ahí están todos los temas por lista. La lista de este curso, taller de matrimonio, sanación interior para jóvenes, sanación interior para adultos, temas de liberación. Todo está ahí ordenadito que te puede ayudar muchísimo, estoy absolutamente seguro. Aquellas personas que quieran colaborar con este pobre ministerio pueden entrar a mi página web, que es israeldecristo.com, www.israeldecristo.com, y ahí hay una pestaña donde dice donaciones y hay una cuenta para aquellos que quieran colaborar. Que el Señor Jesucristo te bendiga por tu generosidad, que el Señor Jesucristo te bendiga por tu apoyo, por tu ayuda. Ahí también vas a encontrar algunos artículos de lectura. Ahí sobre todo hablo sobre la oración y la humildad, algo que tiene que ver con lo que hemos enseñado hoy, y está mi CD de música en donde también todas las canciones son de oración y te van a ayudar, son canciones que he cantado el día de hoy también acá. Ahí lo puedes descargar de manera gratuita. Hermano mío, estamos para servirte y recuerda que este es tiempo de alimentar tu fe, no tu miedo. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Nos encontramos el próximo lunes en este curso, mañana con Radio María, y el viernes nos encontramos todos con este curso de sanación, con este tema de sanación. Que Jesucristo les bendiga, que tengan muy buenas noches, paz y bien, hermanos. Hasta la próxima, nos vemos. Chao, chao.